Muy buenas noches, amigos presentes y también amigos y hermanos a través de la línea telefónica en Bogotá, Colombia, en diferentes lugares de Colombia, también en Puerto Rico, en Venezuela, en México, en los diferentes países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande en esta noche poder estar con ustedes, estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de darle a conocer el programa divino que en este tiempo final se está llevando a cabo para que cada persona tenga la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. En esta noche quiero leer una escritura y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo promete darle al vencedor del árbol de la vida. Miles de años atrás, 6,000 años aproximadamente, en la tierra, el ser humano cometió un error y cayó de la bendición divina. En el huerto del Edén, allá Dios colocó el árbol de la vida y también estaba allí el árbol de ciencia del bien y del mal. El ser humano, si comía del árbol de la vida, viviría eternamente. Pero si comía del árbol de ciencia del bien y del mal, moriría. La muerte entraría a la raza humana. El ser humano allá, por causa de que Eva fue engañada y comió, también Adán entonces aceptó y comió del fruto, y allí entró la muerte a la raza humana. Luego encontramos que cuando Dios juzgó a la serpiente, a Eva y a Adán, encontramos que luego de eso dice: para que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva. Entonces dice que sacó del huerto del Edén, porque Dios no desea que el ser humano viva eternamente en una condición caída, sino que Dios desea que el ser humano viva eternamente en una forma restaurada, en una forma correcta, con su alma, su espíritu teofánico y su cuerpo creado por Dios, y no por el nacimiento de papá y mamá terrenal. Ahora, luego de la caída han pasado aproximadamente 6,000 años y Dios no ha abandonado al ser humano,
sino que le ha tenido siempre su camino, un camino para que el ser humano esté en ese camino en el cual Dios ha ido mostrándole en tipos y figuras la forma de regreso del ser humano a la vida eterna, a su posición original. Y desde el huerto del Edén encontramos que Dios le colocó a la raza humana, a Adán y Eva, vestiduras de pieles, y para eso murió el que tenía las pieles, que era un sacrificio, un animalito que Dios sacrificó para cubrir al ser humano. Luego de eso encontramos que el ser humano, los hijos de Dios, han estado llevando a cabo sacrificios por el pecado. Encontramos en el Antiguo Testamento que sacrificaban ovejas, sacrificaban un sinnúmero de diferentes animalitos para cubrir el pecado, mostrando así que un día aparecería un sacrificio perfecto. Encontramos que allá en el templo del pueblo hebreo también, por el pecado del pueblo, llevaban a cabo un sacrificio, y el sumo sacerdote presentaba ante Dios la sangre de ese sacrificio. Ahora, todo esto estaba dando testimonio de que vendría un sacrificio de parte de Dios para quitar el pecado del mundo. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que fue el precursor de la venida de Cristo, su primera venida, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así encontramos que apareció en la tierra el que quitaría el pecado del mundo. Él dijo: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora vean que Él se presenta como el pan de vida. El pueblo hebreo había comido maná día tras día durante 40 años, pero todos murieron. Pero Él dice: pero yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Allí se presenta como el pan de vida, en el huerto del Edén como el árbol de la vida. Y cuando se presentó allí delante del pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo, se presentó como el sol de justicia saliendo para los hijos de Dios. Y cuando Él estuvo hablando la palabra y diciéndole a sus discípulos que habían quedado con Él porque las demás personas se habían marchado, y cuando Él les dice, les pregunta: ¿quieren irse también ustedes? Pedro le dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué tenía palabras de vida eterna? Porque era nada menos que el pan de vida eterna, el árbol de vida eterna, el hombre árbol de vida eterna, el hombre pan de vida eterna. Por lo tanto, sus palabras eran palabras de vida eterna. Ahora, siendo que el Señor Jesucristo es el árbol de vida eterna y es el pan de vida eterna y es la fuente del agua de la vida eterna, entonces cuando Él nos promete: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, Él está
diciéndonos que nos dará a comer de sí mismo. Y cualquier persona que coma de Cristo vivirá eternamente. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Así es que el que coma de Cristo vivirá eternamente. El que coma del árbol de la vida vivirá eternamente. El que coma del pan que descendió del cielo vivirá eternamente. Porque el pan de vida eterna, el árbol de la vida, la fuente del agua de la vida, todo esto es Cristo, el Señor. Y en este tiempo final, así como en el tiempo de Abraham, cuando le apareció Melquisedec y le dio pan y le dio vino y lo bendijo, allí él estaba mostrándole a Abraham y a toda la simiente de Abraham que en el fin del tiempo, en su segunda venida, él le daría de sí mismo, porque el pan representa su cuerpo y el vino su sangre. Él le daría de sí mismo a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que comieran de él y vivieran eternamente. Ahora, ¿cómo se realizará esto en el fin del tiempo? En San Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 14, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo, aquel verbo, vamos a ver aquí, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Es el creador de todas las cosas. El verbo, la palabra, Dios en el principio, lo primero que él creó fue un cuerpo teofánico para sí mismo, porque Dios en su programa de creación se incluyó él mismo y él entró en su creación. Él participaría de su creación, teniendo parte en su creación. Y él se hizo un cuerpo teofánico, un cuerpo desde el cual él habló y creó todas las cosas. Y luego encontramos que más adelante colocó a su primer hijo, Adán, en un cuerpo teofánico a imagen del cuerpo teofánico de Dios. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo de la palabra. Y luego más adelante no sabemos cuántos años o millones de años pasaron, y luego lo trajo aquí a la tierra y le creó un cuerpo terrenal del polvo de la tierra. Y ahí colocó a Adán juntamente con el cuerpo teofánico que tenía Adán. Y luego
dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque no halló ayuda idónea para el hombre. Ahora, antes de formar a su compañera, ya Dios le había dicho del árbol de ciencia del bien y del mal, y que el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. Ese día la muerte entraría a la raza humana. Adán tenía que dejar que el árbol de la vida se pudiera comer. Él tenía que dejar que el tiempo para comer del árbol de la vida llegara. Y él sabía que la vida y la muerte estaban allí, representadas en árboles. O sea, cuando la Biblia nos dice el árbol de la vida, ese es Cristo. Y encontramos que luego Dios le formó de una costilla, sacó de su costado y formó una compañera para Adán. Luego de cierto tiempo, Eva se salió del programa de Dios. Y luego Adán, al ver que se había salido del programa y que si la abandonaba, ella se perdería para siempre. Y Eva era una parte de Adán, así como cada hijo de Dios es una parte de Dios. Por eso Dios dice que sus ovejas nadie las arrebata de sus manos. Ahora, Adán se acercó a Eva y se responsabilizó por todo el problema, se hizo participante, y así ambos salieron de la vida eterna. Ambos salieron de la herencia eterna. Y por cuanto habían caído de la vida eterna, ellos no podían tomar ya del árbol de la vida y fueron sacados del huerto del Edén, el lugar más importante de la tierra en aquel tiempo. Y fue sacado fuera del huerto del Edén, y de ahí en adelante el ser humano ha estado sentenciado a morir. Y por esa causa el ser humano nace y después muere. Ahora, si el ser humano puede tomar del árbol de la vida y comer, vivirá eternamente. Ahora ustedes me preguntarán: ¿y cómo vamos a hacer para ir allá donde estaba el huerto del Edén y conseguir el árbol de la vida allí y comer de él? El árbol de la vida es Cristo. Y lo que necesitamos encontrar es dónde está Cristo en el fin del tiempo, para comer de Él, de su palabra, y vivir eternamente. Él estuvo en el huerto del Edén. Luego encontramos que estuvo
en la tierra de Israel. Y por eso él podía decir: el que come de este pan vivirá eternamente. Y podía decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, o sea, vivirá eternamente. Y el que oye mi palabra vivirá o tiene vida eterna. Porque comer de Cristo es comerse su palabra, el mensaje de vida eterna, en toda su plenitud. Ahora, él estuvo en la tierra de Israel, y al ser rechazado, fue rechazado el árbol de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida pasó a los gentiles, y pasando a los gentiles fue moviéndose por medio de los gentiles hasta llegar al fin del tiempo, siendo que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, en tipos y figuras es el Edén de Dios, en donde Dios se manifiesta. Entonces, en ese cuerpo místico representado también en el templo, hay un lugar muy especial. En el templo llamado el lugar santísimo, que es el lugar de morada de Dios. Es el lugar en donde está el Dios eterno con vida eterna. Y llegar ahí en el tiempo asignado por Dios y obtener el fruto de ese árbol de la vida, llegar ahí al huerto del Edén espiritual del Señor Jesucristo, que es el lugar santísimo de su templo espiritual, en donde Él en su venida se coloca. Y siendo que el árbol de la vida es Cristo en su primera venida y es Cristo en su segunda venida, entonces en el fin del tiempo los hijos de Dios son colocados como fue colocado Adán en el huerto del Edén, en donde estaba el árbol de la vida, y es colocado cada hijo de Dios ahí para que extienda su mano y coma del árbol de la vida. Ahí, en medio del huerto de Dios, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, ahí es donde cada hijo de Dios en el fin del tiempo es colocado para que coma de Cristo la palabra, porque Él en el lugar santísimo se coloca en toda su plenitud, y es el tiempo para comer de Cristo en toda su plenitud y vivir eternamente. Por eso el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el librito sellado en el cielo que fue tomado por el Señor y abierto en el cielo, es traído a la tierra por el ángel fuerte, por Cristo. Es traído al huerto del Edén espiritual. Es traído
a el templo espiritual del Señor, al lugar santísimo, para ahí darle al mensajero de la edad de la piedra angular del lugar santísimo, y que él se lo coma, por cuanto él está representando la edad del lugar santísimo, está representando la tercera dispensación, y al él comerlo, luego tiene el mensaje profético para muchas naciones, pueblos y lenguas, tiene el mensaje para todos los escogidos, y así, al darle el mensaje a los escogidos, le está dando de Cristo, le está dando la palabra. Y cuando le está dando la palabra, el mensaje del evangelio del reino, le está dando de Cristo, que es la palabra. Y cuando cada hijo de Dios recibe ese mensaje, esa palabra, está recibiendo a Cristo, está tomando del árbol de la vida y está comiendo para vivir eternamente. Porque ninguna persona puede regresar a la vida eterna menos que no coma del árbol de la vida, que es Cristo. Y el único lugar en donde encontramos a Cristo en toda su plenitud manifestado, sentado en su trono, es el lugar santísimo. En el cielo, Dios sentado en su trono, en su templo. Luego aquí en la tierra, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, Cristo en su venida con sus ángeles. Y así como fueron colocados querubines en el huerto del Edén para cuidar el camino y que nadie pudiera pasar, para que no tomaran del árbol de la vida, acá en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, los dos querubines que sobre el arca del pacto fueron colocados, representando el ministerio de Moisés y Elías para el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y abren el camino al lugar santísimo, al huerto del Edén, para que todos alarguen su mano y tomen del árbol de la vida y coman y vivan eternamente. Coman de Cristo la palabra, coman de Cristo el mensaje del evangelio del reino, coman de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para vivir eternamente. Así es que podemos ver donde encontramos el árbol de la vida en este tiempo final, y cómo podemos comer de él para vivir eternamente, para ser restaurados a la vida eterna y para ser restaurados a un cuerpo eterno, con vida eterna y con un espíritu teofánico eterno. Estamos en el tiempo de la restauración del ser humano. Estamos en el programa divino que restaura al ser humano en el fin del tiempo a la vida eterna. Por lo tanto, en este tiempo final tenemos el privilegio, la oportunidad de comer de Cristo el árbol de la vida para vivir eternamente. Por eso las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, y también 48 al 50, dicen de la siguiente manera, y está hablando aquí
de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos y de nuestro regreso a la vida eterna para ser a imagen y semejanza de Cristo. Y siendo que no se puede regresar a la vida eterna sin comer del árbol de la vida, entonces todo esto que habla San Pablo está ligado directamente al árbol de la vida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 47 en adelante dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, fue Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Una promesa para usted y para mí. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo con vida eterna. Sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí tenemos el gran secreto para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación nuestra. Esta trompeta final es el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Y siendo que es el mensaje del evangelio del reino para nuestro regreso a la vida eterna y para el establecimiento del reino de Cristo, este mensaje del evangelio del reino es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros, en donde Cristo nos da a nosotros de sí mismo para que nosotros regresemos a la vida eterna. Es el mensaje que hará que nuestras teofanías se hagan carne y transformen estos cuerpos mortales para que así tengamos cuerpos inmortales y vivamos eternamente. Así es que Él en este tiempo final está dándole a todos sus hijos de sí mismo. El árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, en medio del templo de Dios, en el lugar santísimo que es el huerto del Edén actualizado, y ahí estamos comiendo del árbol de la vida y viviremos eternamente como Él ha prometido. Por eso tenemos la promesa de ser transformados, así como el ser humano, estando aquí en la tierra en el principio en el huerto del Edén, podía continuar viviendo eternamente, pero cuando comió del árbol de ciencia del bien y del mal, recibió un cambio de inmortal a mortal. Y ahora en el fin del tiempo, nosotros comiendo
no del árbol de ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida en el huerto de Dios actualizado, seremos transformados y viviremos eternamente conforme a la promesa de Dios. Y esto es para ustedes, amigos, que me escuchan, y para mí también. Por eso Él está en este tiempo final llamando y juntando a todos sus hijos para darle de sí mismo, para que comamos de Cristo, comamos su palabra y vivamos eternamente. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos, como dijo el Señor Jesucristo en San Mateo 24, verso 31. Y para esto también dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios, para dar testimonio de estas cosas a todas las naciones, para dar testimonio de estas cosas en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y también dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas estas cosas que deben suceder, los hijos de Dios comiendo del árbol de la vida en este tiempo final, y nuestro regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno. Son cosas que deben acontecer pronto, lo más pronto posible deben acontecer estas cosas para nuestro regreso a la vida eterna. Así es que estamos en el huerto de Dios, en el huerto del Edén actualizado, comiendo del árbol de la vida, y viviremos eternamente, porque el que come del árbol de la vida vivirá eternamente. El árbol de la vida. Que Dios les bendiga grandemente a todos, y que pronto todos regresemos a la vida eterna. Con nosotros nuevamente el señor José Neftalí Díaz de Venezuela, para en esta ocasión, en esta noche, concluir nuestra parte dándole gracias todos a Dios por el árbol de la vida en el huerto del Edén actualizado. Continuemos comiendo del árbol de la vida y viviremos eternamente. El árbol de la vida. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.